Buen día, nosotros somos Katia y Sergio y les vamos a hablar sobre la propuesta de micromovilidad para el corredor Insurgentes en el tramo de la línea 1 del Metrobús. Comenzamos con la descripción del corredor y bueno, la línea 1 del Metrobús consta de 46 estaciones con una longitud aproximada de recorrido de 28.3 kilómetros. Las principales zonas que conecta son las delegaciones Gustavo Amadero, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Coyoacán y Tlalpan. Además tiene una efectiva conectividad con 6 líneas del metro, 5 líneas del Metrobús, con el tren suburbano, el servicio de Ecobici y ya. Algunas de las características que notamos de las secciones tipos a lo largo del recorrido de este tramo, pues son las que se muestran tanto en la tabla, pero la peculiaridad de ellas es que la reducción de carriles, cambios en los anchos del carril y eliminación de aceras e incorporación de vías del metro son clave para afectar o beneficiar a la incorporación de infraestructura de micromovilidad. Por ejemplo, las siguientes estaciones, pues podemos notar las secciones tipo en las imágenes. De manera general, la mayoría de las estaciones cuentan de 3 a 2 carriles de circulación por sentido, un ancho estándar de Metrobús de 3.5 metros y entre las estaciones que consideramos que puede afectar al funcionamiento, pues son las que se muestran en las imágenes. Potrero por su incorporación de vías del metro. En las siguientes se muestran, por ejemplo, Durango con una reducción de 2 carriles ahora, pero que sí es un poco viable la incorporación de nueva infraestructura. En las siguientes, la estación Poliforum y, bueno, primero en la estación de Reforma, pues será clave para el buen funcionamiento del sistema. Sus 3 carriles de circulación, pues son bastante aceptables para la infraestructura que queremos proponer. Y Poliforum, que será una sección constante alrededor de la avenida Insurgentes, con 2.6 metros de ancho en los carriles de circulación. Llegando a Ciudad Universitaria, bueno, esta sección representa el tramo entre la estación Ciudad Universitaria y Centro Cultural Universitario, que tiene dos carriles por sentido y al ser muy anchos sí permiten la colocación de infraestructura. Sin embargo, las incorporaciones y salidas anulan esta idea. Eh, en Villa Olímpica, después de la última incorporación de anillo periférico en el sentido norte-sur, el tramo cuenta con 3 carriles muy anchos, lo que permite nueva infraestructura y además el ancho de las aceras también facilitan la colocación de estacionamientos. La estación Corregidora cuenta con 3 carriles en sentido sur-norte y 2 en sentido norte-sur. Y bueno, la colocación de nueva infraestructura comienza a dificultarse en este último sentido. Ya llegando a La Joya, tenemos 2 carriles por sentido y podría colocarse nueva infraestructura muy difícilmente, y esto dependería de la aceptación de los usuarios. Entre las intersecciones que consideramos que pueden complicar el funcionamiento de nuestra infraestructura, pues son las que se muestran en la pantalla. Generalmente las del sentido norte, ya que muchas de ellas son intersecciones de circulación de vía rápida, intersecciones con alto congestionamiento o incluso algunas son cruces peligrosos y una de las peculiaridades es la que se muestra en la imagen siguiente. Aquí podemos ver un ejemplo de incorporación y salida que hacen peligrosa la propuesta de nueva infraestructura. En el lado izquierdo de esta sección podemos ver el ejemplo de una salida y en el lado derecho este, de una incorporación y bueno, ejemplo es de Perisur. La infraestructura necesaria para el buen funcionamiento de micromovilidad, pues sería el uso de ciclovías. Basándonos en la ciclovía emergente existente, es posible extenderla y proponemos dos rutas, de Doctor Gálvez a Paseo de la Reforma y una posible segunda ruta de La Joya a Villa Olímpica, que al ser un tramo de mediano alcance, pues su atracción de usuarios es bastante considerable. Las características de la ciclovía es que su ancho va de 1.8 a 2 metros y lo que, pues como lo notamos, en muchos casos reducirá el número de carriles.
Partiendo de las características actuales de las secciones tipo, las modificaciones propuestas para las ciclovías son las siguientes. De manera general, les comento las propuestas. En las imágenes pequeñas podemos ver la situación actual, en las grandes las propuestas. En el caso de Reforma y Chilpancingo, tenemos 3 carriles por sentido que se verían reducidos a 2 carriles. Es lo mismo para Poliforum y La Bombilla. En Villa Olímpica es la única excepción al conservar los 3 carriles por sentido, ya que estos son muy anchos y no se ven muy afectados con la incorporación de una ciclovía. Además, podemos notar que el ancho de las aceras facilita la colocación de estaciones. En la estación Corregidora podemos ver el ejemplo del sentido norte-sur, que se ve difícil la colocación de la ciclovía porque causa una reducción a un carril, que este carril tendría un ancho de 4.6 metros y si lo quisiéramos dividir para meter 2 carriles, serían unos anchos muy pequeños. En la última estación de La Joya tenemos 2 carriles por sentido y estos 2 carriles se verían reducidos a 1 y aquí se acentúa más la peculiaridad de las aceras, de los anchos grandes que facilitan la colocación de estaciones. Aquí podemos ver una tabla donde ponemos el tiempo de recorrido en minutos, dependiendo de las velocidades de los usuarios, que van desde 10 a 25 kilómetros por hora. Lo que queremos dar a notar es que es una buena alternativa al tener un recorrido más largo de, por ejemplo, Indios Verdes a Colonia del Valle, de casi 15 kilómetros. El tiempo de recorrido serían de 36 minutos aproximadamente. Bueno, los vehículos que utilizaríamos, pues básicamente son bicicletas mecánicas, eléctricas y la posibilidad de la circulación de scooters eléctricos. Sus características son su dimensionamiento mucho menor a los automóviles, lo que pues nos permite tener un mayor número de vehículos en la ciclovía y su velocidad de 25 kilómetros por hora. El esquema necesario para el buen funcionamiento de la ciclovía pues es básicamente un esquema 100% público, en donde el gobierno de la Ciudad de México pone la infraestructura y se pretende que Ecobici opere esta infraestructura como lo ha venido haciendo en los últimos años, aprovechando las estaciones y vehículos actuales que se localizan en los alrededores de nuestras rutas propuestas. Solamente mencionar que en la ruta 2 pues es necesario el uso de bicicletas eléctricas debido a que en ciertos tramos las pendientes son bastante pronunciadas y pueden afectar la circulación del sistema y la comodidad del usuario. Debido a que se pretende la operación de Ecobici, las tarifas serían las mismas para las otras rutas existentes, es decir, bajo membresías que se manejan por planes anuales o temporales. Y bueno, también se pretende mantener las tarifas de penalización en el caso de exceder el tiempo de uso, que sería mayor a 45 minutos. El cálculo de la demanda la hicimos con una proyección y bueno, gracias a los datos abiertos del gobierno de la Ciudad de México, se obtuvo la cantidad de usuarios de la línea 1 del Metrobús en los últimos años, destacando cómo ha disminuido su uso a partir del mes de marzo del año actual. Con estos datos hicimos una proyección mediante el modelo geométrico. Aquí obtuvimos las tasas de crecimiento de los usuarios, sin contar el último año, debido a que este año está incompleto. Y bueno, esto nos permite hacer una proyección para la cantidad de usuarios en cada una de las estaciones al final de año. Este promedio de la tasa de crecimiento fue del 4%, por lo que se esperaba que para el 2020 las cifras fueran estas. Esto sin considerar este evento de COVID. Y bueno, debido a esta situación, para el regreso a las actividades de forma escalonada y de acuerdo al plan gradual hacia la nueva normalidad, se consideraron los siguientes porcentajes en el cambio de color del semáforo epidemiológico de la Ciudad de México. Aquí podemos ver una tabla resumen de los datos del 2019,
los usuarios esperados para el 2020, esto sin COVID. Y bueno, el regreso escalonado, que es como los colores que se muestran en el plan gradual. Por ejemplo, en junio todavía seguiremos en foco rojo. Se pretende que para julio y agosto entremos en naranjado y así sucesivamente. Los porcentajes los propusimos nosotros y bueno, estos porcentajes afectamos a los usuarios esperados para el 2020 para hacer una proyección hacia los usuarios que podría tener la línea 1 a finales del año, que serían 8.600.000. Bueno, ya con estos datos obtenidos, los usuarios de la ciclovía se calcularon con una muestra de usuarios entrevistados en la línea 1 del Metrobús en el 2013. En esta gráfica podemos ver las edades de estos usuarios y cabe mencionar que en la encuesta se preguntó a los usuarios si han cambiado de domicilio o de lugar de empleo. El 99% de los encuestados contestó que no ha cambiado de lugar de trabajo o vivienda en los últimos 7 años, por lo que nos permitimos tomar los datos directamente sin afectarlos. Entonces, aquí podemos ver que el 76% de los usuarios son jóvenes y esto manejando un rango de edad de 18 a 45 años. Se pretende que el 5% de estos usuarios jóvenes representan a los usuarios de la nueva ciclovía. ¿Y esto cómo lo determinamos? Bueno, pues sabemos que tenemos una longitud total de 17.1 kilómetros de las dos rutas propuestas y esta longitud la dividimos entre 4 metros, que es lo que consideramos una distancia segura entre los ciclistas, lo que nos da un total de 4.285 ciclistas al día. Al mes serían 128.500 y eso equivale aproximadamente al 5% de los usuarios jóvenes para el mes de mayo, que se tiene registro. Entonces, como tabla resumen, tenemos los usuarios del 2020. El 76% de estos usuarios son jóvenes. El 5% de estos usuarios jóvenes serían nuestros usuarios ciclistas. Y finalmente tenemos a los usuarios por día, que se espera que a finales de diciembre, bueno, en el mes de diciembre sean 10.600. Bueno, y ya obteniendo la demanda de usuarios de Metrobús que queremos llevar a la ciclovía, pues podemos obtener la flota vehicular para satisfacer la demanda. Por ello, consideramos la situación más desfavorable que tiene el sistema Metrobús durante un día, y eso es los usuarios que tiene en la hora de máxima demanda. Detectamos que la hora de máxima demanda se da entre las 8 y 9 de la mañana, con un porcentaje de atracción de usuarios del 8.28%. Por lo tanto, este factor lo utilizamos para afectarlo a los usuarios esperados. Por ejemplo, en la tabla podemos ver que para el mes de junio se espera que en la hora de máxima demanda circulen 294 usuarios y que en la situación más desfavorable, en la que una sola bicicleta pueda hacer uso durante esa hora, consideramos que esta es la flota a considerar. Por lo tanto, 294 bicicletas serán necesarias para cubrir en el mes de junio. Para repartir esta flota en las dos rutas, fue necesario hacer una proyección con datos del 2013 de cada una de las estaciones del sistema Metrobús y solo tomamos las estaciones que conforman estas dos rutas y para formar un 100%. Por lo tanto, repartiendo la flota vehicular a estas dos rutas, tenemos que la ruta 1 tiene un 78.44% de participación y la ruta 2 un 21.56%. Por lo tanto, afectando con estos porcentajes, se tiene que la ruta 1 hay 231 vehículos necesarios para satisfacerla y en la ruta 2 63 vehículos. Y ya en la tabla pues se ven las proyecciones de la flota necesaria para los siguientes meses. Para adquirir este número de vehículos se necesita de una inversión de al menos 3 millones de pesos, de acuerdo a un artículo publicado en el sitio de internet Más por Más. Consideramos que el servicio sí debe ser subsidiado por el gobierno. Se espera que a partir del regreso a la nueva normalidad aumenten los usuarios de la ciclovía y por lo que este subsidio se reduciría y se podría pagar el mantenimiento y operación con un porcentaje mayor al actual con los costos de la membresía y multas. Bueno, finalmente el uso de tecnología es necesaria para
para hacer eficiente la operación del sistema. Requerimos una aplicación de teléfono celular para que esté disponible para los usuarios de la ciclovía, que tenga las siguientes características: que presente un proceso de alquiler, que facilite el proceso, que facilite el préstamo de bicicletas, aplicación de usuario personalizable, proceso de registro simple y membresía e incentivos en caso de un buen funcionamiento. Bueno, la peculiaridad de esta aplicación debe basarse en que el usuario debe de conocer la ubicación de los aparcamientos, si hay o no bicicletas disponibles, el tipo de bicicleta con lo que se cuenta, que puede ser mecánica o eléctrica, y si las estaciones tienen lugar disponible para dejarlas. Y finalmente, que su sistema de monitoreo sea a través de geofencing para restringir el área en las que las bicicletas puedan desplazarse. De esta forma se evitan robos, además de conocer las rutas más usuales por parte de los usuarios, lo que nos permitirá llevar la flota necesaria a zonas donde tal vez hace falta. Básicamente la aplicación es un sistema que nos permitirá conocer el rendimiento del sistema en los primeros meses y por ello tomar mejores decisiones en los meses que restan del año. Por el momento, eso sería todo de nuestra parte y aquí les dejamos la bibliografía que hemos utilizado para esta investigación. Muchas gracias.